¿Han escuchado quién? Los nazi's. En la última parte de la cadena respiratoria tenemos dos citocronos, el A y el A3, y estos tienen cobre, ¿sí? Entonces, cuando captan los dos electrones, que son los que se transportan en la cadena respiratoria, primero es uno que va a inhibir, que está aquí, con un electrón, y termina con el otro electrón, con el otro. ¿Sí? ¿Para qué? Para reducir al oxígeno. ¿Y por qué tiene que hacer eso? Porque el oxígeno es un radical libre. Ya dijimos que el oxígeno que nos sirve es uno de los peores radicales libres que tenemos en el organismo. Pero a pesar de eso es tremendamente útil, ¿verdad? Bueno, una vez que ha sucedido eso, ahora, cuando existe ahí la fisión del hidrógeno, tenemos dos hidrógenos y el oxígeno para formar agua metabólica. ¿Cuánto de agua metabólica formamos todos los días? 86. Han estudiado el primer capítulo de fisiología, agua. ¿Sí? ¿Cuánto de agua deben tomar ustedes? Un litro que litro y medio, 2 litros, Sí, 2 litros. 2 y medio. Sí. Con 2 litros está bien. ¿Sí? Pero hay que entender de que siempre hacemos en condiciones normales agua metabólica, porque viene del metabolismo. ¿De cuántos estamos hablando? Porque el mitocondrio tiene que tener agua. ¿Cuánto es? 300 ml. Es 300 ml. En condiciones de reposo. Pero si comemos, ¿será menos o será más? Menos. Cuando comemos mucho, es obvio que hay más
300 ml. Esos 300 ml son condiciones basales y con dieta equilibrada. Por eso es que si no toman agua y comen mucho, hasta sudan, ¿verdad? ¿Sí o no? Una parrillada, ¿qué tal? Una parrillada en el Día de la Madre. ¿Han sudado o no? ¿Han tratado bien a sus mamás? Sí. ¿Y le han dicho lo que tenían que decirles? ¿Qué tenían que decirles? Algunos, no todos. ¿Qué tenían que decir? Tenían que quejarse, ¿no? ¿Cuál era la queja? Mamá, por tu culpa soy así. Porque no has tomado ácido fólico en el embarazo. Porque no me has dado ácido fólico cuando he crecido. Porque no me has dado leche, carne, huevo y leche para crecer bien. Por lo menos hasta los 5 años. ¿Se han quejado? ¿No han explicado sus conocimientos? Bueno, entonces, en esta última parte, aquí, puede producirse un bloqueo de la cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el cianuro, veneno, no solamente eso, sino también el, ¿qué es eso? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Sulfúrico? Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Bueno. Pero así no es. Ácido sulfúrico. Eso, fuerte tienes. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Sí. Esto del ácido sulfúrico va a ser importante para ustedes. Total, no siempre por la pregunta del cianuro. Cianuro es diferente que cianato. El cianato no es tóxico. El cianuro sí es tóxico. El ácido sulfídrico realmente es muy peligroso y muy especialmente en la gente que entra a las alcantarillas. ¿Sí? Muchas veces las alcantarillas están bloqueadas y hay gente que se entra nomás. ¿Han visto en la calle sus tapas metálicas? ¿Sí? Es lo más peligroso. Tienen que tener mucho cuidado. Porque entran y se intoxican con ácido sulfídrico. Y esto proviene de todo el material de descomposición que hay en los ríos, en las alcantarillas, porque la gente bota de todo, ¿no? Absolutamente todo. Entran, respiran eso y miren todas las mitocondrias, y lo peor es a nivel cerebral. Y esto le pasó a inclusive a un
rector de la universidad, ingeniero, hecho el campeón cuando había por la zona sur en la Florida un bloqueo de todo esto. Y él quería enseñar a los trabajadores, ¿sí?, que eran unos cobardes, y él como ingeniero sabiendo de todo esto se metió a la alcantarilla y se murió, pues. ¿Sí? Los obreros entraban y salían grogues, salían borrachos allí. Se salvaron por el ácido sulfídrico, del ácido sulfídrico. Entonces, cuando hagan historias clínicas y les llegan allá esa clase de gente desmayada, apenas respirando, quiere decir de que bien rápido van a hacer el diagnóstico. Se ha intoxicado con esto. Soy trabajador de la alcaldía, ácido sulfídrico. Entonces, ¿qué es lo que hace el cianuro y el ácido sulfídrico? Entonces tiene gran apetencia por estos citocronos y los vuelve insuficientes. Bloquea, no trabaja. Se une al cobre. Entonces es obvio, ¿de qué muere la persona? Intoxicación. ¿Por qué muere? Exceso de cobre. Exceso de cobre. ¿Por qué muere? Equivóquense ahora. Apúrese, se está muriendo. Deficiencia de cobre. Por asfixia o deshidratación. Asfixia. Asfixia, pero asfixia es como la asfixia. Pero aquí. Bueno, estás por ahí. Afina un poco. Estás bien, estás por buen camino. ¿No? Muchos se piensa en bioquímica, ¿no? ¿O sí? ¿Te ubicas por qué la asfixia? Doctor, tal vez el término sería hipoxia o Está bien. Pero es hipoxia nomás. Insuficiencia respiratoria. Hipoxia es falta de oxígeno. Puede decir hipoxia por falta de oxígeno en la sangre. Tal vez es porque la respiración nos está dando en las células y eso va a generar la muerte de las mismas y del tejido. Más fácil. Citosis. Hipoxia celular. Eso. Muy bien. Ha entrado pues, a la célula, ¿no? Hay hipoxia, pero hipoxia celular. Entonces, como está bloqueado aquí, es obvio que no está utilizando el oxígeno, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿Creen que si le ponen oxígeno, si alta presión le ponen oxígeno, igual se va a morir, ¿no? Bueno, eso ya es un tema de tratamiento. Como en cualquiera de los dos casos, hay este bloqueo. Entonces estamos hablando del bloqueo de la cadena respiratoria. Hay casos muy interesantes que se han muerto así por bloquear la cadena respiratoria. Uno de esos casos, por ejemplo, muy sonado, era... ¿Quién era estas?
esta artista. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn En Monroe. su época utilizaban barbitúricos. ¿Para qué? Entonces, mucha gente muy preocupada, ¿sí? Entonces, tomaban barbitúricos para dormir. Muy estresadas. Hay gente que vive con el estrés y trata de calmarse, ¿sí? Entonces, el uso de los barbitúricos, como a veces, dependiendo de la dosis, como sedante, otro le dice calmante, ¿sí? Hay otros barbitúricos que seguramente van a utilizar que también sirven para anestesia. ¿Has escuchado hablar de pentotal? ¿No? Entonces, miren, los usos de los barbitúricos en diferente concentración. Y ahora existen barbitúricos también, algo modificados en su fórmula. ¿Sí? Alguien toma en sus casas, los viejitos generalmente no duermen y dicen quiero dormir y toman esta clase de compuestos relacionados con barbitúricos. Y ustedes van a recetar porque les van a obligar, doctor, deme algo, no duermo. Y van a recetar, y van a leer los prospectos. ¿Sí? Y van a querer hacer dormir a la gente. ¿Quién era? Eminem. ¿Ah? Eminem. ¿Quién habla? ¿Tú? Sí. Eminem. ¿Mm? Eminem. O Marilyn Monroe. No, han habido varios, inclusive. en el 2007. Michael Jackson también, Sobre con esto. Marilyn Sí. Monroe. Hay muchos artistas que ya no duermen. ¿Quién? Eso, Marilyn Monroe. ¿Dónde tenía su lugar? ¿A la izquierda o a la derecha? Derecha. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con esta gente? Miren, al revés de todo esto. Entonces, tomó para dormir barbitúricos. ¿Y cómo comenzó? Tomando alcohol primero, porque el alcohol le hacía muy bien para dormir. ¿Sí? Pero después tomaba barbitúricos para poder dormir. Creo que no la dejaban dormir, pero ella quería dormir. Entonces ya no era suficiente el alcohol. Y lo malo es que combinó alcohol con barbitúricos. Pero el alcohol es depresor de entrada, pero no trabaja a este nivel. ¿Sí? Pero ella murió por exceso de barbitúricos. ¿Cómo son los pacientes después de estar anestesiados? ¿Cómo están? Desorientados. En las operaciones, Ah, ¿qué les hacen a los pacientes? Los operan, los anestesian, les ponen barbitúricos, pentotal. Hay otros ahora. Pero igualito, cualquiera que les pongan, cualquiera. ¿Cómo están esos pacientes? dormidos. Confundidos, sonolientos. ¿Ah? Dormidos. Apenas los sacan,
van a la sala de recuperación, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué les hacen ahí? No, solo esperar a que despierte. Como un poco desorientados y con sueños. ¿Cómo? Como desorientados y con sueños somnolientos. A ver. Casi inmediatamente los abrigan, ¿no? Porque tiene que ser en un ambiente cálido. ¿Por qué? Porque ¿Por qué será? no están conscientes y su sistema Porque al producirse todo esto se genera calor, una liberación de calor. Entonces, si está bloqueado este proceso, no va a haber una liberación de calor y no se va a poder regular la temperatura corporal. Entonces, Muy por eso bien. tiene que controlar. Cuando dije que esto, la cadena respiratoria liberaba 52 kilocalorías. Esto significa calor. ¿Sí? Y a esto teníamos que restarle ¿cuánto? 21 kilocalorías por concepto de ser ATP. En total decíamos que el calor es de 31 kilocalorías. ¿Sí? Con esto vivimos. Entonces, si las personas exceden la dosis de barbitúricos, entonces bloquean aquí esta primera parte donde está el NAD, FAD, o sea, en el complejo 1. ¿Sí? Si se bloquea, obviamente van a tener buenos efectos para hacer la operación, porque está anestesiado. Operan, termina la operación y entonces el paciente está frío porque si le mide la temperatura va a tener menos calor. Claro que ahora después de la anestesia existe estimulante para bloquear el efecto de los barbitúricos. Eso es lo bueno. Pero a veces no recuperan. ¿Sí? Y tienen ¿qué es eso? Monóxido de carbono. ¿Cómo se llama? Monóxido de carbono. ¿Y cómo se produce?
combustiones. Hay otros ejemplos. Combustión nomás. Incompleto. Van a tener pacientes y muchos de estos. También por encender cualquier combustible como gas natural, incluso queroseno y carbón. Lo mismo que dijeron hace un rato. Cianuro, ácido sulfídrico, monóxido de carbono. Y esto, como dice, combustiones. Hay mucha gente que para calentarse o para cocinar, ¿sí?, tienen ahí sus anafes en su misma casa cuando son muy pobres y viven haciendo todo en un cuarto o en 2 cuartos. Y a veces se olvidan, y es depresor, se van durmiendo y se olvidan. Si no apagaron las cosas bien, todo lo que arde, entonces tenemos mucho monóxido de carbono. Mecánicos que a veces trabajan y tienen los motores encendidos y en lugares muy cerrados también se desmayan. ¿Sí? Algunos se han muerto. Entonces, de esto van a tener mucho de gente del altiplano que para calentarse se olvidan, hacen sus comidas, se sienten calientitos, pero también se olvidan porque las brasas están ahí ardiendo o están en ascuas, igualito hacen CO2, o digo, monóxido de carbono. Todos estos motores viejos de los autos que botan humo tienen mucho monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno también, que si esto estaría en un lugar cerrado, es decir, no tendríamos alumnos en bioquímica. Entonces, unos van a llegar relativamente desmayados, y es tema de emergencia. ¿Qué le ha pasado? Se fue encendido y lo muestra ahí. Después dice, llegó muerto, dice, ¿no? ¿Les parece algo raro eso de que llegó muerto? Así dicen pues todos los que trabajan en emergencias. No, llegó muerto. Está bien eso. El muerto ya no llega pues. Lo traen muerto. Bueno, pero cuando todavía está desmayado, está así, ahí les quiero ver en terapia, no terapia intensiva. Muchos van a llegar a terapia intensiva, pero en emergencia.